Hola chicos, ¿me escuchan? Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Me escuchan chicos? Buenas noches. Profe, buenas noches. Sí, sí, se escuchan. Hola. ¿Me escuchan muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. En realidad creo que son mis audífonos que no funcionan. Voy a volver a ponerle ya, a ver si es que logro conectarme a través de los audífonos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Hola, hola. Hola, hola. Sí, profe, sí le escuchamos. Hola. Profe, buenas Hola. noches. A ver, espérenme un segundito, ya creo que me quedo sola. Deme un segundo. Ya ves, tomamos asistencia, ¿ya? ¿Sí me escuchan? Sí, profe, sí. Sí, Sí, profe. profe. Ya, perfecto. Arce yo. Presente, Ah, ya. profe. García Edgar. Está. Presente, profe. Presente, profe. Jarama Diana. Dianita. Presente. Ya, Presente. Carlos. Presente, profe. Yerena Giovanna. Presente. Ok. Luna Winston. Presente. Matailo Fabián. Presente, profe. Molina Maite. Presente. Telesaca Melissa. Presente. Ok. Torres David. Presente, profe. Buenas noches. Gracias. Zavala René. Presente, profe. Ok. Ya, prendamos así mismo las cámaras para ver que todos estemos pilas ya para poder iniciar. Me escucha, profe. A la
asistencia. Porque no sé si está bien el micrófono también. Profe. Ya, ok, chicos. Profe, disculpe a mí si se me escucha en la asistencia. Creo que sí, nadie creo que tiene falta. Sí les puse todos. Sí, todos están. Ah, ya, gracias, profe. Sí, Solo ya eso todos nomás. estamos. Bueno, chicos. Nada, antes de iniciar esta sesión, el día de hoy, pues quiero hacer referencia a la última clase que tuvimos esta semana que pasó el día lunes y la verdad estoy contenta porque ya un poco el desenvolvimiento con los otros grupos de trabajo me han permitido a mí tener, digamos, ¿no es cierto?, una referencia para ustedes el día de hoy. Creo que trabajaron súper bien, el hecho de que salgamos a tiempo, a las 10 de la noche, es bastante. Y quiero motivarles a que sigamos trabajando de esta manera. Ya, o sea, lo importante este momento es que ustedes consideren el trabajar bajo presión como ya una característica de todas las clases. En una cocina ustedes nunca van a estar con el tiempo así como para tomarse un café, no. La idea siempre va a ser el que podamos trabajar así bajo presión. Esa es una característica importante y es sobre todo una destreza que ustedes tienen que desarrollar, ¿ya? Si bien es cierto, yo iré dándoles, digamos, las pautas para seguir trabajando y es más, el día de hoy ya voy a explicar las recetas, las elaboraciones que vamos a hacer para que ustedes la próxima clase ya elaboren su hoja de ruta, así como la que yo puse en el pizarrón, ¿se acuerdan? Esa ya van a tener que desarrollarla ustedes antes de la clase, considerando cuáles son la mise en place que tienen que desarrollar, ¿ya? Y les voy a pedir que eso lo apunten en la misma ficha estándar, pueden anotarlo en una libreta, pueden traer un papel adicional. ¿Para qué? Para que ustedes vayan pudiendo hacer como un checklist de todas las actividades que tienen que cumplir para sí mismos salir a tiempo, ¿ya? Para esta próxima clase del día lunes de la siguiente semana ya no tenemos 4 recetas, tienen 5, ya para poder abarcar todos los temas de sopas ligadas. Entonces es importante que ustedes continúen organizándose de la mejor manera, ¿ya? Vamos a revisar el día de hoy, dentro de los conceptos, a las sopas ligadas, ¿ya? Recuerden que en el caso de las sopas ligadas teníamos qué tipo de sopas. A ver, para retroalimentar un poquito la clase anterior. Si alguien tiene apuntado o tenemos... Las cremas, profe. Ya, las cremas, ¿no es cierto? Eran una de ellas. ¿Qué más tenemos? ¿Cremas o qué otro nombre tenían? También hay las cremas, los purés, hay los bisquets o chowder, algo así. Ya, a ver, tenemos por un lado las cremas o velutés, ¿no es cierto? Tenían ese nombre. Ya, tengo las cremas o velutés, tengo las sopas puré, ¿no es cierto? Y tenían las sopas chowder, ¿no es cierto? O las sopas bisqués. A ver, voy a abrir antes de revisar las ligazones. Vamos a abrir la presentación de las sopas de la semana pasada. Y vuelvo a mis
Ya, vamos a revisar ese cuadrito chiquitito que resume todo el tema de las sopas y su clasificación. Vamos a ver. Ya. Antes de continuar también, pues sí quisiera que ustedes vayan revisando. Ahora, este momento, estamos elaborando o tienen material para elaborar las fichas, ¿no es cierto? No sé si antes de continuar igual, algo que de pronto no haya quedado claro en las recetas que hicimos el día lunes. ¿Qué dicen? ¿Todo claro? Profe, la crema que se le agregó a una sopa, no sé el nombre, qué crema es, o solo es No, crema. era crema No de sabe qué leche, crema era. solo crema de leche, semi-montada. Ya es crema de leche fresca, semi-montada, que es la que agregamos al consomé La Reina. Y, profe, ¿y cuál era el fondo ese que le pusimos al caldo de cebolla? El fondo era un fondo de res que le colocamos a la de cebolla. Fondo de res. Recuerden que esa tenía el vino dulce, tinto dulce, y luego de eso colocamos fondo de res para poderle ya hacer a la sopa. ¿Ya? ¿Algún otro ingrediente que haya quedado por ahí suelto que no nos acordemos dónde pusimos? El brandy era en el que llevaba champiñones, ¿verdad? El brandy colocamos en la clarificación del consomé La Reina. Profe, Mm. ¿el fondo blanco para qué plato era? No es fondo claro, utilizamos para la clarificación. Pero, En realidad, chicos, no hay mucho problema en el tipo de fondo que yo utilice para cualquiera de estas sopas. Ya puede ser un fondo oscuro como puede ser un fondo claro. Todo va a depender de los ingredientes adicionales que yo coloque. Entonces, en este caso, habíamos elaborado el fondo oscuro a partir de huesos de res y el fondo claro lo hicimos a partir de huesos ¿cómo es? De ave. Entonces, si es que yo puedo utilizar cualquiera de los dos fondos, está muy bien. Ahora, si obviamente utilizamos el fondo oscuro, decíamos, para preparaciones que tengan de pronto un poco más de fuerza de sabor. Por eso es que utilizamos para la sopa de cebolla. Porque la sopa de cebolla ya vimos, ¿no? Que tiene un sabor muy, muy fuerte a la cebolla y además de eso tenía el vino dulce. Entonces, además de eso que tenía caramelización de la cebolla y todo, entonces creo que el fondo oscuro fue idóneo para esta preparación, ¿ya? Y el fondo claro que utilizamos, lo utilizamos para la sopa de vegetales, guarnecida de vegetales, y utilizamos también para la clarificación. Fondo claro. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, ¿no? ¿Alguna otra duda más con uno de los ingredientes? No, pues creo que ¿No? ya no, profe. Bien. Vamos a ir entonces a la diapositiva de las sopas. Hola. Aquí se imprimen. Imprimen, no. No, lleva No, o sea, los docentes pueden imprimir. Sí, ahí nos va a llevar solo 4 hojitas. Estoy dando clase este momento. ¿Dando Sí, clase? sí, disculpa. No te preocupes, gracias. Ya. Ustedes no tienen también que les dé imprimiendo los trabajos. Ya, aquí tenemos la diapositiva de las sopas. Qué bestia de lenta que está mi computadora. Me voy a hacer un regalo de Navidad. Ahora, de verdad, ya mi pobre computadora
camelló tanto todo la pandemia que chuta, la pobre está. Y eso que estuve la semana pasada con la otra, porque supuestamente Pedrito me dio ya arreglando, pero parece que no dio muy buen resultado. Lo siento, perdónenme. En serio que me voy a, voy a comprar otra. Ahora, ya aquí está. No, profe, la tecnología ya con unos poquitos añitos que funciona. Ya. Bien. Cremas o velutés era el nombre que le dábamos al primer tipo de sopas ligadas que vamos a realizar. Que estas normalmente van a tener un producto espesante que puede ser una mezcla de harina, ¿no es cierto? Y productos grasos como mantequilla, o podemos utilizar solamente féculas. Pero siempre las cremas o velutés van a tener un elemento de ligazón que tiene harina. Ya eso vamos a iniciar identificando. Luego tengo las sopas purés. Las sopas purés, en cambio, se conforman, si bien es cierto, tienen un espesante, pero normalmente espesan con el producto con el que se elaboran de manera principal. Por ejemplo, si yo tengo una sopa puré de zanahoria, entonces el espesante en este caso sería la zanahoria. Si tengo una sopa puré de papa, entonces obviamente el espesante sería la fécula o el tubérculo como tal. Si tengo una sopa puré de lentejas, ¿cuál sería el producto espesante en este caso? Las lentejas. Ya, entonces básicamente yo voy a diferenciar las sopas, las cremas y las sopas purés, porque en el caso de las cremas yo voy a tener un producto ligante como lo es el RUX o es cualquier tipo de féculas o harinas, o incluso tengo mantequillas como productos grasos, tengo yemas de huevo y demás. Pero en las sopas purés voy a utilizar un ligante, que en este caso va a ser el producto con el que yo voy a elaborar de manera principal, ¿no es cierto?, esta preparación. Ya, básicamente eso. Y en el caso de las sopas, de los bisqués y los chowder, decía que la característica de estas sopas es que pueden o no ser ligadas con harinas, con grasas, con ligantes simples o compuestos, que ahora vamos a ver eso de ahí, pero que al final terminaban con el aporte de crema de leche, ¿sí? Entonces, eso es la diferencia que tengo yo entre estos tres grupos de sopas ligadas que vamos a realizar. Ya, por fin llego a la diapositiva, aquí estamos. Ya, ahí está. Bien, entonces, cremas o velutés, recuerden, siempre voy a tener un espesante que puede ser un producto en base a harinas, a féculas o a grasas. En el caso de las sopas purés, son sopas que se espesan con el mismo producto del que proceden, que pueden ser vegetales, que pueden ser tubérculos, que pueden ser leguminosas, ya, pero se espesan a partir del propio producto inicial. Y los bisqués y chowder, estas sopas espesas que igual se pueden ligar con harinas o con grasas, pero la diferencia es que obviamente provienen de un producto marisco o pescado y que además terminan al final utilizando crema de leche como elemento de ligazón, ¿ya? Entonces, las sopas espesas o ligadas, recuerden que aquí siempre vamos a tener un elemento de ligazón. Decíamos que las sopas tienen esta característica de tener, ¿no es cierto?, elementos de guarnición o tener una textura espesa, que obviamente, ¿no es cierto?, es la característica que tengo yo en este plato. Ahora, adicional, quisiera decirles como recomendación que en el caso de las sopas, nosotros cuando hacemos servicio, la cantidad de sopa que debería estar dentro del plato debería ser no más de 150 gramos o ml del producto. Ya, esto como referencia para todos los servicios de sopas. Tal vez a excepción de las sopas, ¿cómo es? De los potajes, que habíamos dicho que eran estas sopas que se pueden servir como platos fuertes, estos podrían realizarse un servicio mayor, un peso mayor, tal vez entre 200 a 250 gramos en el plato. Pero las sopas como entradas, nosotros vamos a utilizar solamente una cantidad entre 120, máximo 150 gramos del producto como referencia para la presentación y servicio de las sopas. Ya, esto que quede claro, porfa, y que anótenlo siempre.
Ahora que vamos a hacer igual Profe. esta semana sopas, entonces Profe. ya tienen la referencia. Diga, Profe, Fabián. una consulta. Esos 150 gramos, así tenga guarnición la sopa. Sí, o sea, estamos contando con todo, el líquido y la guarnición. Ya, porque bueno, claro, obviamente hay sopas como las claras que hicimos ahora, que las servimos y servimos el consomé aparte, ¿no es cierto?, en una jarrita y colocamos la guarnición dentro del plato. Entonces también, o sea, estamos hablando de la cantidad de la guarnición que yo coloco en el plato y de la cantidad de líquido. En el caso de las otras sopas que hicimos, como por ejemplo la de cebolla, la sopa guarnecida con vegetales, obviamente cuento el peso entre la guarnición y el caldo, ¿sí? Que utilice. Entonces, Profe, pero siempre ahí esa depende referencia. depende Perdón, ¿no? del tamaño del plato también, de lo que yo quiera también, servir, algo, sí, a lo mejor obviamente va a pues depender del estandarizado. el tamaño, sí, pero normalmente incluso así sean los platos grandes, se debería tener esta referencia. Ya, el hecho de que sea un plato grande no quiere decir que yo debería servir mayor cantidad. No, o sea, siempre, si sirvo la sopa como entrada, entonces máximo 150 gramos del producto sobre el plato. Si es que voy a servir la sopa como plato fuerte, que puede ser el caso de los potajes que vamos a hacer más adelante, entonces estos como pueden servirse como plato fuerte, podría jugar con cantidades mayores de hasta 250 gramos, ¿sí? Es una cantidad bastante grande para una preparación de entrada, ¿ya? Como es el caso de estos productos. Eso que porfa quede Profe, claro, tengamos disculpe, referencia. Diga, Carlos. ¿cómo le mediríamos o cómo sabríamos que está la cantidad exacta para servir de Ya. los 150 y los 200? A ver, obviamente podemos pesar, o sea, es muy fácil, de hecho, cuando se estandariza, nosotros tenemos una referencia. Y si tú pesas el producto y luego tienes algún recipiente con el que puedas, obviamente, realizar el servicio. Existen cucharones también que tienen la medida, o sea, que tú puedes, por ejemplo, sacar un cucharón de 100 ml, de 200 ml, también puede ser, obviamente, una referencia para poder hacer el servicio. Sin embargo, si bien es cierto dentro de la cocina, constantemente no estamos haciendo esto, sino solo cuando estandarizamos, tú puedes tener referencias. Si queremos y tenemos el tiempo para pesar, perfecto. Si no, yo tengo referencias. Y la idea de esto, a ver, ustedes ahora me dirán, tal vez la profe nos presiona o estamos haciéndolo así, nos da tanta información, pero ya como vayamos avanzando, hay ciertas cosas que ustedes ya irán adoptando y ya luego va a ser algo como por inercia que hace, como por ejemplo el tema de los costes. La idea de los costes es que yo les subí ahora una tablita de medida, ¿no es cierto? Si revisaron todas las tablas de medida, ya. Pueden ustedes imprimir, emplasticar esto y traer a la clase para que cada vez que ustedes tengan que hacer un corte, tengan la referencia adelante y puedan medir, comparar si es que están haciendo bien su corte. ¿Ya? Pero eso no van a utilizar ustedes después, quizás ya en segundo, tercero, ya no utilicen. ¿Por qué? Porque eso ya se quedó registrado incluso en su destreza con el cuchillo y se quedó registrado en su memoria. Entonces, esta información va a quedar registrada. Luego, para ustedes va a ser más fácil incluso el tener una referencia de los cucharones o las cucharetas o incluso las medidas que tienes en el plato. Tú ya sabes hasta dónde tienes que colocar y sabes que ya estamos colocando la cantidad adecuada, ¿sí? Entonces, vamos bien, vamos lento pero seguro, como se dice, ya siempre considerando todas estas recomendaciones para que ya luego ustedes solos puedan ir haciendo los servicios sin ningún problema, ¿ok? Bien. Profe, Demoré tanto para ponerles esta diapositiva y ahora me voy a demorar para mostrarles la siguiente. A ver. un problema Digan hasta eso preguntas, por favor. ¿No tenemos preguntas? A ver, profe, por ahí alguien me está preguntando profe. algo. A ver, espérenme. Un ratito. Profe, A ver, ahí les veo. Digan. yo tengo una pregunta. Tuvimos como una dificultad nosotros en la temperatura de la sopa, porque no sabíamos cómo medir qué tan caliente debe estar la sopa o hasta dónde calentar la sopa. Entonces, ¿cuál sería una recomendación para eso? ¿O a qué Ya, aquí, temperatura debería? ok, aquí tenemos una referencia importante.
Primero, los platos, cuando nosotros nos acostumbramos ya o empezamos a hacer servicio de platos, los platos tienen que estar calientes en el caso de preparaciones calientes y los platos tienen que estar fríos en el caso de preparaciones frías. Es más, nosotros, por ejemplo, dentro de la restauración se tiene, si es que tú tienes un plato muy frío, como no sé, un ceviche, una sopa fría, una ensalada, incluso se llegan a refrigerar los platos para que la temperatura sea la idónea. Sobre todo si tienes cocinas que son muy calientes y demás, entonces es importante que el plato esté súper frío. Lo mismo pasa con preparaciones calientes. Con ustedes dije que en las siguientes clases es importante que por lo menos los platos coloquemos en la parte superior del horno o dentro del horno unos minutos antes para que el plato esté caliente. Ahora, ¿cómo podríamos tener una referencia sin utilizar un termómetro? La idea del plato caliente es que ustedes cuando lo tomen lo puedan soportar. Sí, o sea, lo podamos soportar. ¿Ya? Eso como recomendación. Y sobre todo, verán, el tema de montaje, yo sé que siempre es un talón de Aquiles para todos los estudiantes de gastronomía, toda la vida. Y cuando empezamos a hacer nuestros primeros montajes de platos, van a decir, chuta, ver, es que no sé cómo poner esto, cómo poner el otro. Es normal, es muy normal. Pero siempre vamos a ir nosotros avanzando y yo les voy a recomendar a ustedes que observen videos, que vean, hoy en día existe, por ejemplo, en el Netflix una cantidad de documentales y de programas, ¿no es cierto?, que nos tan visuales, tan lindos, que nos pueden dar a nosotros referencias de los montajes, ¿ya? La destreza que tenemos para montajes de platos es algo que se va a ir desarrollando con el tiempo, ¿sí? Pero siempre observen mucho para que puedan tener una idea. Es más, antes de ustedes hacer los montajes de los platos aquí, siempre traten de observar, googleen, yo que sé, vean fotos, Instagram es súper bueno como para darnos ideas de cómo montar los platos. Ya, eso como primera referencia. Luego, ya cuando realizo el montaje, no debería demorarme mucho tiempo en hacer un montaje. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ustedes ahorita están, digamos, aprendiendo y habrá momentos en los que yo pase revisando y los platos irán enfriando y todo, pero la idea es que siempre ustedes trabajen con la intención de que el plato se sirva enseguida y se lleve a la mesa enseguida. Ya, así yo no revise o no califique ese momento, ustedes siempre piensen en que los platos tienen que estar calientes el momento de salir. ¿Ya? Y que eso hay que cuidar. Entonces, traten de demorarse menos tiempo en los montajes, eso es súper importante, ¿ya? Y como referencia también podemos tener que los platos cuando se calientan y tú, por ejemplo, colocas una salsa o colocas la sopa, siempre la reacción cuando el plato está muy caliente es que como que se deshidrata el producto, o sea, se pierde como forma y se queda como pegado en el plato. Entonces ahí tú tienes una referencia que de pronto el plato está muy caliente y no estás soportando, ¿no es cierto?, la textura de la salsa, no estás soportando la textura del alimento que estás colocando. Entonces es una referencia que ustedes poco a poco ya incluso de forma manual pueden ir ya reconociendo porque es súper fácil ya, por ejemplo, tocar, ¿no es cierto?, y sentir con las manos la temperatura. Es muy difícil, no les voy a decir que un plato, por ejemplo, vamos a tomar temperatura con un termómetro, es imposible que tomemos temperatura con un termómetro, ya, pero sí puedo tener la referencia yo de las manos, ¿no es cierto?, para poderme dar cuenta si es que el producto, perdón, si es que el plato, ¿no es cierto?, el recipiente en donde estoy colocando está ya en la temperatura idónea. Y realmente un montaje de un plato no debería tardarse más de unos 2 minutos, 2 a 3 minutos. Ya el montaje como tal, no estoy hablando del proceso de elaborar, sino que en montar el plato yo me demoro máximo 3 minutos y salió. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que tal vez la fase de preparación del plato, obviamente para mí comensal, una vez que entra una orden, ¿no es cierto?, yo daré 10, 15 minutos, depende del tipo de preparación, pero ya una vez que se finalizó con la preparación y yo tengo que montar el plato, el plato no debería estar más de 2 o 3 minutos en el pase, ya montándose, para luego salir al cliente. ¿Por qué? Porque en ese tiempo es un tiempo idóneo en el que yo puedo considerar, ¿no es cierto?, incluso el no perder temperatura o que cambien las texturas de mis alimentos antes del servicio, ¿ya? Entonces, siempre importante tomar en consideración todas estas recomendaciones, trabajar también, o ya bueno, ustedes irán trabajando con la misma persona, en algún momento tal vez cambiaremos,
Pero por eso es importante, y yo sí considero que deberíamos trabajar con afinidad, porque eso nos va a permitir anticiparnos, ¿no es cierto?, a la información, anticiparnos a las recetas que tenemos, a las técnicas que vamos a desarrollar y poder trabajar mucho más rápido. Sí, yo para la próxima clase del día lunes ya les voy a poner el reto de que, como dije, hagan su hoja de ruta, ya con las recomendaciones que les estoy yendo a dar el día de hoy, ¿ya? Y como para poder continuar, porque luego nos vamos a tardar un poquito en revisar las recetas, vamos a revisar de forma muy rápida también la información que tengo con referencia a las ligazones, ¿ya? Que son el tema que... Profe, yo tengo una duda, disculpe la interrupción. Dígame, Fabián. Oiga, profe, o sea, en el ajetreo estamos ahí, cuando usted dice que probamos la temperatura, tal vez con los dedos, ¿cuál sería la Estos parte dedos más con las sensible de manos. todos los dedos que... ¿Qué digo con las manos, ya? ¿Cuál sería la parte más sensible que tenemos para tocar para ver la temperatura adecuada, profe? Siempre son estas partes de los dedos las más sensibles, ¿sí? Pero, o sea, la palma debería ser realmente la referencia que yo tenga para hacer. La palma es la que aguanta la temperatura, ¿ya? Entonces, obviamente, los dedos siempre son más sensibles, las yemas de los dedos. Entonces, como referencia, más bien, tomamos a la palma, ¿ya? Porque de pronto, con esa temperatura, ya las yemas de los dedos, chuta, se queman. Pero la palma no, la palma tal vez aguanta un poquito más de temperatura. Entonces, tengamos como referencia la palma de la mano, ¿ya? Para que aguante, ya la aguante la temperatura, entonces ya tengo una referencia de que el plato está bien, está caliente y está lo suficientemente, sí, caliente como para poder hacer el montaje del plato, ¿ya? Eso ya, digamos, Profe, en las gracias. yo creo que sí vamos a poder ir revisando, ¿no? Entonces se puede considerar eso. Háganme acuerdo siempre de ciertas cosas que les voy dando en las clases teóricas, como para que cuando estemos en las prácticas irles nombrando y que ustedes tengan mejores resultados, ¿ya? Bien. Estamos entonces con tipos de ligazón. Díganme si estamos observando, sí, ¿no? No se ve. No, profe. No, No. Sí, miren, he compartido la pantalla. Qué mala profesora que soy. Ahí está. Ahí sí, ¿no es cierto? No. Nada, siendo profe. la profesora. Ay. Por ahí. Creo que voy a irme la otra hora a pedirle la computadora de nuevo al... A ver. Ya. Ahí estamos, ¿no? ¿Sí estamos observando? Sí, díganme que sí, por favor. Ya, ahí estamos. Tipos de ligazón. Ahí sí, profe. Ya. Bien. Ya. Entonces, los tipos de ligazón que vamos a revisar. Antes que nada, hacemos una definición de las ligazones o de los espesantes que utilizamos dentro de la cocina. Ya, el espesar quiere decir hacer más denso algo, ¿ya? El espesante va a ser una sustancia o un agente
que aumenta el espesor de una disolución, en este caso los fondos, ¿no es cierto?, que utilizamos nosotros como la base de nuestra sopa. El agente, la persona o producto que produce un efecto, y el espesor da mucha densidad o condensación. Entonces, vamos a quitarle el sonido a este señor. ¿Ya? Como agentes espesantes vamos a utilizar productos carbohidratos naturales modificados químicamente, ya que básicamente lo que hacen es absorber parte del agua que está presente en los alimentos. Y de esta manera hacemos mucho más espeso este alimento. En este caso las sopas, aunque ligazones vamos a utilizar de aquí también en la elaboración de salsas, ¿ya? Pero en el caso de las sopas, lo que van a hacer estos agentes espesantes, que en general son carbohidratos, es ayudarnos a cambiar la estructura, ¿no es cierto?, de estos caldos, de estos fondos, absorbiendo el agua, ¿no es cierto?, y haciéndolos mucho más espesos. Estabilizan los alimentos, ¿no es cierto?, en este caso los fondos, ya manteniendo de forma más complejas, ¿no es cierto?, las mezclas entre agua, ácido y los sólidos, ya que se encuentran dentro de los alimentos y que a la final van a cumplir con esta función de espesar. Ya, cuando yo estabilizo o espeso, ¿no es cierto?, mi líquido, estoy utilizando o debo utilizar un agente espesante. ¿Ya? ¿En qué se basan la mayoría de los espesantes? ¿O qué funciones cumplen? Primero hacen gelificación, obviamente, de los almidones. ¿Qué pasa? Cuando yo utilizo un producto, un carbohidrato, en este caso una harina, una fécula, ¿qué pasa con los almidones de estos productos? Se gelatinizan o se gelifican, ¿ya? Cuando están en contacto con un líquido. ¿Qué necesitan? Necesitan ellos líquidos para poder, obviamente, gelificar y hacer que actúen o que funcionen los almidones de mi hidrato de carbono, ¿ya? Puedo lograr también ligazones a través de emulsiones, ¿ya? Cuando yo incorporo aceite o incorporo grasa al agua, entonces tengo yo también una emulsión, creo una emulsión, entonces tengo ligantes también que van a formarse a partir de emulsiones, tengo ligazones que hago a partir de reducciones, ya cuando yo utilizo, por ejemplo, las mismas féculas y permito que el alimento reduzca, ya el líquido reduzca, entonces se va a ir espesando el producto. Y voy a revisar otros agentes espesantes también, que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Las ligazones que vamos a revisar basadas en gelificación de almidones están, ¿qué productos? Por un lado están las harinas, las féculas, ¿ya? Y voy a revisar aquí algunos de los llamados ligazones compuestas. Las ligazones compuestas, ¿por qué son llamadas ligazones compuestas? Porque están conformadas a partir de dos productos gelificantes o espesantes, ¿ya? Por un lado tenemos los RUX, ya la palabra RUX quiere decir una mezcla de harina y mantequilla, ¿ya? Pero esto se realiza con temperatura. Por otro lado tengo la burra maní, que es una mantequilla compuesta o mantequilla amasada que se llama, que se utiliza básicamente o que se realiza en frío. Yo lo que hago es mezclarla en frío. Ya, por otro lado tengo las ligazones simples, ahí puedo mencionar a las féculas, ya todos estos productos refinados que se obtienen a partir sobre todo de los tubérculos, ¿ya? Puedo mencionar la fécula de papa, la fécula de achira, hay la fécula de maíz, que es la más popular, la que conocemos como maicena, esta se obtiene del cereal, ¿ya? Y puedo utilizar algunos panes o derivados. Dentro de los derivados puedo mencionar, por ejemplo, la miga de pan, que también se utiliza mucho como ligazón, ¿ya? Entonces, estos son las ligazones que yo obtengo a partir de hidratos de carbono o a partir de gelificación de harinas o hidratos de carbono. Espérenme, cerrar la puerta. Ya que están los otros profes dando clases también, les molestamos. Bien, entonces, los primeros ligazones que vamos a revisar son los RUX. Existen diferentes tipos de RUX, ¿ya? Normalmente los RUX utilizan partes iguales de harina y de mantequilla, ¿ya?
Como referencia tenemos el tiempo y vamos a tener el color del RUX que nosotros vamos a obtener. Y este obviamente va a depender de la finalidad. ¿Por qué? Los RUX claros obviamente se van a utilizar para preparaciones que son más ligeras de sabor. Sopas en donde tengo productos que son muy ligeros de sabor. Voy subiendo, digamos, mi grado de sabor a los RUX rubios. Los RUX rubios necesitan mayor tiempo de cocción y generalmente yo utilizo para sopas o para salsas que tienen un sabor un poco más pronunciado. Y finalmente los RUX oscuros que voy a utilizar para sopas que realmente ya tienen muchísima fuerza o tienen elementos, ¿no es cierto?, que tienen mucha fuerza de sabor. El RUX claro necesita solamente unos 2 minutos de cocción. En el caso del RUX rubio, yo ya voy a hacer un dorado tanto de la harina como de la mantequilla y voy a darle al menos unos 5 minutos de cocción cuando ya homogenizo. Y finalmente el RUX oscuro, voy a darle 1 minuto de cocción o un poquito más, ¿ya? Y para yo poder confeccionar el RUX oscuro, necesito tostar la harina con anticipación y luego incorporar a la mantequilla. Voy a tener diferentes tonalidades en los RUX. Y en la guía, por favor, si podemos abrir, cuando revisamos el tema de sopas ligadas, o antes de eso, creo que antes de las sopas coloqué una fotografía donde ustedes pueden identificar los diferentes colores que tenemos en los RUX, ¿ya? Si bien es cierto, dentro de la cocina moderna, muchas veces ya se ha dejado un poquito de lado la utilización de productos muy calóricos, como el caso de los RUX. ¿Por qué? Porque siempre que yo busco sopas, por ejemplo, bien, con excelente textura, busco hoy en día ya alternativas que sean menos calóricas. Si yo realizo una sopa utilizando un RUX con harina y mantequilla, obviamente le estoy aportando muchísimo más valor calórico, ¿sí? La textura obviamente va a ser muy buena, pero voy a tener un aporte calórico mucho mayor. Que hoy en día quizás dentro de la cocina moderna se busca más bien que exista menos aporte calórico y que sean los ingredientes los protagonistas, sobre todo en sopas y preparaciones, ¿ya? Sin embargo, dentro de la cocina clásica es súper importante que nosotros aprendamos a realizar este tipo de ligazones porque, sobre todo cuando realizamos cocina masiva, se emplean mucho estas técnicas para poder lograr mejores resultados en nuestras preparaciones. Ya estamos hablando en este caso de las sopas o de las salsas. Ahora, otra recomendación cuando realizamos RUX, creo que tenía eso en la siguiente diapositiva, ¿ya? Es importante realizar una buena dosificación del RUX, ¿ya? ¿Por qué? Porque al yo tener un elemento glúcido, que en este caso es la harina, ¿no es cierto?, el componente del RUX, si yo dejo cocinar mucho tiempo, ya, primero que voy a tener evaporación muy rápida del líquido de la cocción, y segundo que al momento que se enfría, los glúcidos normalmente toman una textura bastante espesa, que no es nada aconsejable o que yo no quiero esta textura en mi sopa. Yo quiero que mi sopa sea ese elemento líquido ligado, ¿no es cierto?, que tiene textura espesita, pero no es a ver, yo pongo esto de referencia y para que me entiendan mejor. Un engrudo. ¿Cómo es un engrudo? A ver, Lisette, ¿qué es un engrudo? ¿Sabemos lo que es un engrudo? No. ¿Han visto esas mezclas de harina o de... Arena con cemento, profe. Ya, bueno, harina, cemento y tú le mezclas con agua, ¿no es cierto? Y luego eso utilizas para la construcción, ¿ya? O en otras palabras, a ver, algo en cocina que tenga esta textura. Chuta. Cuando hacemos una masa, ¿qué pasa cuando tú le colocas más harina, digamos más agua, por ejemplo, a la masa? ¿Qué se forma? Se hace más suave. Ya, se hace más suave, pero ¿qué tienes tú? Como la harina que está dura. Se hace ¿no es como agua cierto? con Como más pegosa, no Ya, sé qué más exacto, fea. ya. Sí. Cuando yo utilizo demasiada harina y demasiada mantequilla o demasiado RUX en una preparación y dejo enfriar, o es más, dejo reducir mucho el líquido, ¿qué pasa? Yo voy a tener un producto que no es agradable. ¿Sí? Por más que yo regenere luego, voy a tener que agregar más líquido para poderle dar esa textura que yo espero en una sopa ligada. La idea del RUX aquí es simplemente lograr un espesor en el líquido,
de cocción, que en este caso sería el fondo o la leche o el elemento que sea la base líquida de mi sopa, ¿ya? Entonces es súper importante que yo realice una buena dosificación en salsas y sopas, ¿ya? Para el RUX. Aquí tengo una referencia, por ejemplo, para las salsas que obviamente van a tener una textura mucho más espesa. Nosotros utilizamos ya, como comenté, igual cantidad de harina, igual cantidad de mantequilla para confeccionar un RUX, indistintamente si este sea un RUX claro, un RUX dorado o un RUX oscuro. Pero cuando yo utilizo y voy a ligar salsas, por cada litro yo debería utilizar 100 gramos. En sopas, por cada litro voy a utilizar alrededor de 50 o 60 gramos. ¿Qué quiere decir? Que voy a bajar la dosificación en el caso de las sopas, ¿ya? Salsas ligeras, en el caso de salsas de mediano espesor, utilizaría un poquito más, hasta 150 gramos. Aquí en el caso de sopas, hasta 75 gramos, y en el caso de salsas espesas, mucho más RUX, hasta 200 gramos por litro de líquido. En el caso de sopas súper espesas que yo deseo obtener, ahí sí utilizaré hasta 100 gramos de RUX. Depende, ¿no es cierto?, el tipo de líquido que vaya yo a ligar y el espesor que quiero lograr. Entonces, si bien es cierto, la técnica del RUX vamos a utilizar no solamente ahora en sopas, vamos a utilizar para ligar salsas también. Entonces recuerden colocar cantidades correctas. Ahora, más o menos, nosotros ahora que vamos a realizar RUX, yo les recomiendo que para las sopas que vamos a realizar, no realicemos más de 30 gramos de RUX. ¿Por qué? Porque las cantidades de líquidos, de fondos que vamos a tener, no van a ser mayor a 250 ml de líquido, por ejemplo. Sí, entonces ustedes con que desarrollen o formen 30 gramos de RUX es suficiente para poder realizar la ligazón de las sopas que vamos a realizar, ¿sí? Entonces, eso anótenle ahí, por favor, en la mise en place, que vamos a realizar máximo 30 gramos de RUX para ir ligando nuestras sopas, ¿ya? Y la siguiente ligazón, que es una ligazón compuesta también, es la bourrée maní. En el caso anterior que vieron de los RUX normalmente necesitan calor para poder ser elaborados, siempre, ya calor. En el caso de la bourrée maní en cambio utiliza temperatura en frío. Yo necesito igualar o mezclar la harina y la mantequilla para formar esta bourrée maní. Utilizo mayor cantidad de mantequilla, menor cantidad de harina, y lo que hago es yo ir como arenando, como mezclando, incorporando con mis dedos la mantequilla a la harina, ¿ya? Y yo puedo refrigerar, almacenar, guardar este tipo de ligazón para utilizarla obviamente cuando necesite, ¿ya? Ahora, algo muy importante, el momento de realizar estas ligazones, siempre es importante colocar los líquidos en frío para incorporar, y posterior a eso doy cocción para poder ir realizando la ligazón. Pasa con los RUX, pasa con la bourrée maní, que antes de poder llevar a cocción yo necesito que se incorporen en líquidos fríos. Porque ¿qué pasa si yo coloco? Recuerden lo que nos pasó con lo que les comenté que pasa cuando hicimos la cocción al blanco para vegetales, que la harina teníamos que incorporar en frío, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que se disuelva bien, porque cuando el líquido es caliente, se encapsula y van a quedarnos grumos. Entonces, siempre que trabajemos con este tipo de ligazones, recuerden, por favor, iniciar la cocción desde frío o incorporar a los líquidos en frío para mejorar la textura final. Para hacer una bourrée maní, como les dije, mezclamos la mantequilla pomada, se llama, anoten por favor, término nuevo. Mantequilla pomada quiere decir que yo ablandé. Lo que hacen ustedes es, la mantequilla normalmente es un producto de origen animal, la mantequilla, ¿ya? La margarina es un producto de origen vegetal, ¿sí? Nosotros, dentro de la cocina clásica francesa, se utiliza no margarina, se utiliza siempre mantequilla. ¿Sí? ¿Por qué? Por la delicadeza de su sabor, por el origen que tiene este producto. La margarina, al ser un producto vegetal, normalmente tiene sabores que no son muy deseables, sobre todo cuando tenemos estas preparaciones clásicas de cocina francesa. ¿Sí? Un buen RUX, una buena bourrée maní, se elaboran a partir de mantequilla. Recuerden que la mantequilla es un producto de origen animal, es de la leche, ¿ok? Y nosotros aquí utilizamos siempre mantequilla.
Cuando ustedes les toque hacer un examen o tengan que comprar para hacer, no compren, por favor, esta clase está siendo grabada, ¿ya? No compramos margarina, nada de Bonelas, nada de Clash, nada de girasoles, ni de nada de esto, no margarina. Ya, estas son margarinas, a veces nosotros utilizamos utilizamos mal el término. Si no se llama margarina, no a todo le llamamos mantequilla. Sí, es más, vamos a la tienda y decimos, deme mantequilla. ¿Y qué te dan? Te dan la tarrina de la Bonela, te dan incluso hasta la margarina pesada, ¿no es cierto? No digo que este producto sea malo, pero para elaborar este tipo de preparaciones no nos sirve, ¿ya? Siempre que hagamos una burremaní, un yux, por favor que sea mantequilla lo que utilicemos, ¿ya? Profe, Diga. ¿y la mantequilla es el que dice de la leche? El que sale al hervir y luego se enfría, ¿a eso Claro. se refiere? A ver, normalmente tú lo que obtienes de ahí es lo que conocemos por nata, que es la grasa de la leche. Si tú dejas eso reposar, formas mantequilla. Pero de manera industrial, digamos, ¿cómo se obtiene la mantequilla? Se a la leche que está fría, normalmente es un proceso que se hace en frío, tú empiezas a emulsionar, ya, o sea, empiezas como a batir. Ya, entonces, en este batido, tú lo que haces es vas rompiendo la estructura de la leche y se separa, bueno, no de la leche, de la crema de leche en realidad, porque no utilizamos la leche como tal, sino la parte grasa nada más de la leche, que en este caso sería la crema, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Retiramos, ¿no es cierto?, ese exceso de agua en la leche, dejamos o hacemos crema de leche, y esa crema de leche se tiene que emulsionar hasta que se rompa toda la estructura y tú separas la parte líquida de la parte grasa, y así como obtienes la mantequilla, ¿sí? Es una de las maneras, y otra es cuando tienes la nata, obviamente dejas reposar y obtienes mantequilla también, porque a la final es la grasa, ¿no? Pero la desventaja de la mantequilla es que tiene mucho residuo lácteo. O sea, en cambio, cuando tú haces de forma industrial, la mantequilla solo separas la grasa de toda la parte láctea y de todo el agua. Entonces ya tienes un producto mucho más puro. Pero el sabor es lo más importante, ¿no? El reconocer el sabor. Siempre para este tipo de preparaciones, mantequilla, por favor, no margarina. Margarina dejémosle para el pancito, las galletas, todo lo que quieran, pero dentro de la cocina clásica francesa, mantequilla, ¿ya? Ah, ya, Profe, estoy yendo muy adelante de esta diapo. Diga. yo tengo una consulta, profe, pero no se va a cabrear. Oiga, póngase que ya, o sea, estamos en un restaurante y usted sabe cómo es, como quien dice por economía no vamos a poner mantequilla, vamos a utilizar lo que es margarina. Es igual, no varían las cantidades, profe. No, las cantidades no varían. O sea, si es que tú quieres usar margarina, a ver, se puede Pero, profe, como que, pero no, la pesada, profe, por eso ya. no las bonelas ni nada, la pesada, la que es más económica. Claro que es más económica, pero a Manteca. ver, depende del grado de refinamiento de tu plato. Si tú tienes sopas que son muy delicadas y que estás ligando con esto, sí te recomendaría que sea mantequilla. Es un poquito más caro, pero puede, o sea, puede mejorar el resultado final de tu producto, ¿sí? Ahora, yo sería de la idea que si no quieres utilizar un Rux por la mantequilla, utilicemos más bien otro tipo de ligazón, como las que vamos a ir mencionando ahora, ¿ya? Pero si vamos a utilizar un Rux, obviamente la mantequilla va a enriquecer el sabor final de tu sopa, ¿sí? La margarina tiene un residuo al final de sabor que no es aconsejable, sobre todo en elaboración de sopas. Estamos hablando de sopas muy delicadas de sabor al final, ¿no es cierto? Entonces, preferible que sea mantequilla lo que se utilice, ¿ya? Y si no tenemos presupuesto para mantequilla, simplemente ligamos con otra cosa, como por ejemplo la harina, que aquí ya estamos hablando de ligantes o de espesantes simples, ¿sí? Que se utilizan solos, no como los anteriores que eran compuestos, que van a tener mantequilla, harina y así. Estamos hablando de productos simples como la harina, ya que igual nos va a generar espesor, ¿no es cierto? Siempre es importante, como decía, colocarla en frío o ligar el producto en frío. Cantidades que podemos utilizar para ligar, por ejemplo, una sopa, 10 gramos por cada litro en el caso de las harinas, ¿ya?
En el caso de las féculas, como les dije, que no son, a ver, por un lado tenemos las harinas que parten de productos cereales. De ahí que tenemos harina de trigo, harina de maíz, harina de centeno, harina de cebada, ¿no es cierto? Que son harinas. Pero yo tengo productos más refinados sobre todo productos tubérculos o ciertos cereales solamente como el maíz, donde voy a tener productos más refinados, que son más ligeros, como el caso de las féculas, ya que obtengo de productos como la maicena, como la papa, como la achira, ¿no es cierto? Como el arroz, yo obtengo féculas, que son estos productos secos mucho más ligeros que una harina. La harina, recuerden, siempre es parte solamente de cereales. Y en el caso de las féculas pueden partir de ciertos tubérculos, como el caso de la papa, como el caso de la chira, pero también de productos como el maíz y el arroz, pero son productos que se obtienen con mejor refinamiento. ¿Ya? Entonces, sí sabemos, hemos visto, ¿no es cierto?, entre una maicena y una harina, hay muchísima diferencia. La maicena es mucho más ligera, tiene menos densidad. Entonces, esto nos permite ligar, ¿ya? Con mayor facilidad, sin generar incluso ese residuo de harina en las sopas ligadas. En este caso, la fécula de maíz, como les dije, era una de las ligazones más utilizadas y que se realiza a partir del maíz como cereal. La ventaja, asimismo, de trabajar con la maicena o con la fécula de maíz es que yo puedo tener visualmente texturas mucho más ligeras y puedo tener incluso un color, un final translúcido. Si yo quiero, por ejemplo, ligar una salsa de vino o quiero ligar una sopa no sé, me invento una sopa de espinaca, que es quiero mantener el color muy vivo, entonces utilizaría, por ejemplo, en vez de harina, una fécula. ¿Para qué? Para poder generar una textura mucho más atractiva. Ahora, la cantidad... Profe, y eso de las féculas, perdón que le interrumpa, nos dijo de las harinas 10 gramos por litro, y de las féculas, ¿cuánto En el más caso de decía? las Póngase féculas, la maíz. alrededor de 20 gramos por litro, ¿sí? Profe, y a propósito de esto de que, bueno, para el rugo había que usar, bueno, mantequilla, de verdad, no margarina, por cuestión de calidad y sabor. Cuestión de la harina, también hay calidades y variedades, bueno, y tipos, entiendo yo. ¿Qué tipo de harina estaría mejor ahí? Harinas de alta calidad, a lo mejor que Ya, se usan en en este panadería, caso, mientras mayor bueno, yo sé que no refinamiento, cualquiera, pero claro, mientras mayor refinamiento tenga el harina, va a ser mucho más, tal vez, libre de sabores residuales, o sea, va a ser mucho más ligero el sabor que tú obtengas a mayor refinamiento. Realmente se utiliza mucho dentro de la cocina la harina de trigo, sí, se utiliza muchísimo. También, y depende de ciertas elaboraciones, podrás utilizar harina de maíz también, por ejemplo. ¿Sí? Pero de ahí, otro tipo de harinas realmente no se aconsejaría utilizar por el por el sabor que pueden tener. Por ejemplo, si yo quiero utilizar una harina de centeno, ¿ya? O una harina de cebada, como un producto similar a la machica, ¿sí? Que todos hemos comido machica, creo, ¿no es cierto? Somos de esa generación de machica, ¿no es cierto? Sí, ya, entonces, sí, somos ¿dónde medio se viejitos de obtiene aquí. de dónde obtenemos la machica? Generalmente, porque sí existe machica que se hace del maíz y todo, pero generalmente la machica obtenemos de la cebada, ¿no es cierto? Entonces, sí sabemos y hemos sentido el sabor que tiene la machica. O sea, es un sabor muy fuerte esta harina como para poder utilizar como ligazón, ¿sí? Entonces, en este caso, sí aconsejaría yo que sea la harina de trigo la que tú utilices para realizar o espesar nuestras sopas. ¿Sí? Y de ahí, Y ya, bueno, en profe, realidad sí se aconseja muchísimo que en vez de harina utilicemos féculas, muchísimo mejor, porque van a tener menos sabores residuales ahí. Está con frío la Lisette. Está haciendo frío. profe, dentro bueno, de las mismas harinas de trigo, y no, bueno, yo he visto por lo menos que aquí no se maneja la denominación de harina 3 ceros, de harina 4 ceros, pero tienen diferencias, bueno, en su composición de proteína, a lo mejor. Sí. ¿Eso afectaría también al RUC o no? No tanto, porque realmente yo, bueno, sí pensaría que obviamente la harina para pastel, aquí tenemos dos denominaciones básicamente.
Tenemos la harina pastelera, que es esta harina que se vende, harina como pastelería, ¿no es cierto? Y Que la, la que dicen la harina, fortificada que dicen aquí. exacto, que es la que se utiliza para panadería. No tenemos más denominación, digamos. Los que obviamente conocen de panadería y todos saben que existe denominaciones para la harina. Pero básicamente aquí para pastelerías tú siempre utilizas una harina que tiene mayor refinamiento, ¿sí? Que sería en este caso la harina de pastelería. Entonces, si tú quieres ligar y tener menos sabores residuales, utilizamos harinas de mucho más refinadas. A eso me refería hace un momento cuando hablábamos del refinamiento. O sea, mientras más refinamiento tenga la harina, menor sabor residual te va a dejar en la preparación. ¿Sí? A mayor composición de la harina, cuando tengo harinas que tienen toda su composición, que son las harinas integrales, que en este caso puedo hablar de la cebada, tienen mayor composición. Entonces, esto obviamente va a dejarte un sabor residual que yo no espero en mi sopa. Sobre todo si no estoy utilizando esta ligazón como base de sabor, o sea, porque yo puedo realizar, por ejemplo, una liga con harina de maíz, pero cuando esté trabajando un producto con maíz dentro de la sopa, entonces obviamente puedo utilizar, ¿ya? Si no, en realidad no, es mejor, mientras más refinada la harina, sería mucho mejor. Pero como digo, también tenemos estas otras alternativas de féculas, como el caso de la maicena, tenemos la fécula de arroz, ¿ya? En el caso de la fécula de arroz, podemos incluso subir la cantidad de aporte hasta un 50 gramos por cada litro, podría ser, ¿ya? Pero también la desventaja de la fécula de arroz es que sí tiene ese sabor residual, ¿ya? Sin embargo, como digo, siempre va a depender del tipo de sopas la que yo esté realizando, el poder utilizar las diferentes féculas, ¿ya? Ahora, también podemos utilizar el pan el día que se dieron cuenta, ¿no es cierto? El día que hicimos la sopa de cebolla. ¿Qué pasó con el pan que colocamos? Nos dio, a pesar de que la sopa de cebolla no es una sopa ligada porque no estamos utilizando tal vez harinas o féculas, ¿no es cierto? Pero utilizamos el pan y ustedes sintieron al final cuál era la textura que tenía el líquido. El pan, ¿qué es lo que hizo? Fue absorber ese líquido, ¿no es cierto? Y darle textura a la sopa. Entonces, cuando yo quiero realizar una ligazón también con pan, puedo utilizar, sobre todo se utiliza el pan tostado y seco, que es el caso de la miga de pan. También se puede utilizar fresco, como hicimos el día de la clase de la sopa de cebolla, ¿ya? Sin embargo, la desventaja posiblemente de este tipo de ligazón es que aporta mucho sabor, ¿sí? O sea, tengo yo el sabor residual del pan, que obviamente está bueno, ¿no? Es rico, pero va a depender del tipo de preparación que yo necesite trabajar, ¿no es cierto? El yo utilizar o no, ¿ya? También utilizamos muchísimo la miga de pan como aglutinante en otras elaboraciones, como por ejemplo las albóndigas, ¿ya? Se utiliza, por ejemplo, o en las hamburguesas, se utiliza mucho, ¿no es cierto? Miga de pan como para darle mayor textura, ¿ya? También se utiliza fresco en algunas sopas frías, también con el caso del gazpacho que haremos así mismo la semana siguiente. ¿Ya? Y para poder implementar o para poder utilizar la miga de pan, siempre se recomienda el hidratarle antes, ya el incorporarle un poco del mismo líquido y luego agregarle a la preparación para evitar grumos, ya evitar que se aglutine o que forme, encapsule cuando se está realizando la cocción. ¿Ya? En base a emulsiones vamos a utilizar también algunas ligazón. Voy a pasar un poquito rápido esto de aquí. Se utiliza mucho la yema de huevo, por ejemplo, como emulsificante. Incluso en la industria alimenticia se utiliza mucho la yema de huevo para poder emulsificar. Ahora, la desventaja tal vez que tenemos con este tipo de liga igual es el sabor que puede darle a mi preparación. Ya, entonces va a depender asimismo del tipo de sopa que estemos realizando, el utilizarla o no. Se utilizan también algunas salsas, perdón, las yemas vamos a utilizar también para el caso de algunas salsas emulsionadas que iremos también realizando más adelante. Y hay un agente emulsificante que se utiliza también, que se extrae sobre todo de la yema del huevo, que es la lecitina, que hoy en día se está utilizando la lecitina, este componente que está en la yema del huevo, se utiliza también como emulsificante o espesante, ya sobre todo en productos de manera industrial.
Por ejemplo, salsas de tomate, mayonesas, incluso utilizan como emulsificante a la lecitina, que se obtiene de la yema de huevo o de la soya, que también se obtiene mucho la lecitina, que pueden ser considerados también ligantes que pueden emulsionar, ¿ya? Que eso veremos más adelante, quiero profundizar ya con eso más adelante. Este momento vamos nosotros sobre todo a utilizar ligazones en base a harina y en base a grasa, ¿sí? Sin embargo, estas diapositivas iguales de colgar, como todas las otras, desde de colgar para que vayan revisando. Ya, reducciones también vamos a hacer en base a algunas ligazones, sobre todo cuando hagamos salsas, también vamos a realizar. Sin embargo, ahora en sopas utilizamos también ciertos productos ligantes que nos pueden ayudar a crear esta sensación, ¿no? Esta textura final que quiero. Por ejemplo, la reducción de la crema de leche, siempre y cuando se realice a menos de 85 grados, porque ¿qué pasa luego de los 100 grados cuando yo utilizo cremas de leche, por ejemplo, para ligar? Pueden cortarse. Se llama sinérisis eso de manera técnica, noten por favor. Sinérisis, cuando yo separo la parte acuosa de la grasa. Ya, eso pasa mucho con la crema de leche. Cuando se da demasiada temperatura, ¿yo qué hago? Es lo que llamamos normalmente cortar. Todos hemos visto una crema cortada, ¿no es cierto? Cuando yo supero la temperatura, ¿ya? O cuando incluso doy demasiada fuerza a la crema de leche cuando la bato, ¿qué es lo que hago? Que se separe. Se separa la parte grasa de la parte acuosa. Cuando supero la temperatura o trabajo mucha fuerza en los batidos y demás. ¿Qué pasa en las salsas de reducción o en las sopas cuando voy a reducir? Yo no debería superar los 85 grados para poder lograr espesar mi preparación sin que ésta se corte, ¿ya? ¿Alguien iba a decir algo? No, ya dijo, profesor. Ya. Algunos otros Yo, agentes. profe, sí tengo una consulta, profe, de eso de la crema de leche. Profe, eso también no varía mucho, profe, la calidad de la crema de leche. Póngase cuando usted dice que usted emulsiona por mucho tiempo, puede ser también varía la calidad, porque por experiencia la Nutri es la más mala, y póngase la No. lechera, usted le puede batir lo que usted desea Cuando tú y bates, no pasa nada. ya. Bueno, hay más que calidad, no hablamos de calidad. Generalmente tú tienes elección de mantequillas, de cremas de leche cuando trabajas mucho en pastelería, ¿ya? En la pastelería se utilizan diferentes cremas de leche, pero por la cantidad de grasa que estas tienen. Normalmente se utilizan cremas de leche con mayor porcentaje de grasa cuando tú vas a hacer preparaciones como mousses, bavarois y todo este tipo de cosas. De hecho, hoy en día en el mercado existe o se vende la crema de leche que es para pastelería, que tú dices, por ejemplo, la lechera es una crema de leche que se utiliza mucho en pastelería por su porcentaje de grasa. Pero hay otras cremas, por ejemplo, la Parmalat tiene crema de leche, no sé si han visto, hay la crema de leche para cocina que llama, que es una crema que tiene menos porcentaje de grasa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que estas cremas son idóneas para, por ejemplo, ligar o dar un sabor final a la sopa, como el caso de los bisqués, ¿ya? Pero si es que tú, por ejemplo, quieres montar una crema de leche que es para cocina, tú no vas a montar nunca porque la cantidad de materia grasa que tiene no es lo suficiente para poder realizar esta emulsión. Entonces, en realidad, no depende mucho de la marca, lo que depende es de la cantidad de grasa que esta crema de leche tenga. Ahora, es también súper importante que cuando tú realizas un batido de crema de leche en pastelería, la crema tiene que estar refrigerada, ¿sí? Y cuando tienes cremas que son pasteurizadas o ultra pasteurizadas, con mayor razón tienen que estar refrigeradas, porque al tener este proceso de cocción, quizás resulte más difícil el poder realizar una emulsión si la crema no está refrigerada lo suficiente, ¿sí? Entonces, realmente no se trata de calidad, se trata un poco de identificar la cantidad de grasa que tiene la crema para poder utilizarla con la finalidad que nosotros se requiere. Profe, ¿no? disculpe, y la inquietud de ahí mismo, o sea, entonces, ¿qué cantidad de grasa tendríamos que ver en el envase? Ya póngase, no encontramos la que dice usted, Parmalat para cocina, buscamos otra
tipo de crema de leche? ¿Qué cantidad tuviéramos que ver en el envase Bueno, si no para estoy poder mal, saber qué es de cocina? si no estoy mal, y ahí sí no recuerdo bien el porcentaje, pues, si no estoy mal, las cremas de leche en pastelería deben tener más del 40% de grasa dentro de su composición, ¿sí? Más del 40% de grasa. Entonces eso quiere decir que va a ser una crema de leche que monte perfectamente. Si tiene menos del 40% del aporte de grasa, entonces es una crema que puedes utilizar dentro de la cocina para estos fines que estamos revisando, ¿ya? Ok. Ya, profe, gracias. Hay otros agentes espesantes también simples que se pueden utilizar, la yema de huevo cocida, el huevo entero crudo, el coral de ciertos mariscos, por ejemplo, de la cabeza de los camarones se obtiene el coral, que también se utiliza para ligar, y la sangre, ya la sangre también, incluso hoy en día tenemos presentaciones como de sangre en polvo, también que se puede utilizar para realizar o espesar ciertas preparaciones. Asimismo, una de las desventajas o ventajas también podría ser es que este tipo de ligazones pueden cambiar mucho el sabor final de la preparación. Entonces hay que saber identificarlas y hay que saber utilizarlas según la finalidad. Yo no voy a hacer una crema de pollo utilizando, por ejemplo, coral de los mariscos, porque ya voy, ¿no es cierto?, a darle como que tal vez voy a espesar la sopa, pero ya el sabor va a cambiar mucho, ¿no es cierto? Entonces, cuidado con esto, ¿ya? Bien. Profe, como ligazón, Diga. yo he visto que utilizan también el agua de cocción de la pasta, porque la pasta, bueno, libera almidón, y he visto Exacto. que mezclan con aceite de oliva y bueno, ahí desde alguna manera pues se emulsionan, como dicen, y ya se crea una crema para la pasta. Entra dentro de estos, ¿cómo es? Claro. Sería una manera Ligantes. incluso de reutilizar un producto que normalmente se desecha. Tal vez le tengo que adicionar el aceite de oliva y todo como para poder mejorar el sabor, pero es un producto que se desecha normalmente. Y si utilizo incluso, por ejemplo, cuando se tienen estos establecimientos que venden pasta, tú no es que estás haciendo un agua para cocinar cada vez que te piden pasta, no, sino tienes una marmita o tienes una cacerola grande donde tienes incluso a manera de unos chinos chéveres que son como para cocinar pasta, donde metiste y sacaste porque tienen unas patitas, entonces el agua de la cocción obviamente te va a durar quizás en todo un servicio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esa agua al final obviamente va a tener mucho almidón por la pasta y tranquilamente puedes utilizar como bases para sopas o salsas. Entonces, pero lo que tendríamos que hacer ahí tal vez es enriquecer con un poco de sabor, pero también se puede utilizar, ¿no? Ahí estamos utilizando igual una fécula o una harina, ¿no es cierto? El que se sale de la pasta para poder espesar. El aceite de oliva también se utiliza para poder generar emulsión o espesar nuestras preparaciones, sobre todo en preparaciones frías, ¿ya? Y hay otro producto también, el liazón, que es una mezcla de crema de leche con yema de huevo, que también se utiliza mucho para espesar, pero es un producto que se tiene que colocar al final, porque no puede superar los 85 grados de temperatura, porque si no, así mismo se separa, se corta. Y no quiero obtener eso al final en mi sopa, ¿no? Entonces, importante, por favor, todas estas ligazones que nosotros vamos utilizando, la temperatura va a ser importantísima para poder tener un producto final adecuado, ¿ya? Cuando voy a mezclarla, siempre, sobre todo féculas y harinas, se mezclan en frío, ¿ya? Cuando voy a cocinarlas ya, siempre tengo que cuidar que no supere demasiado la temperatura de ebullición, porque ¿qué va a pasar? A mayor temperatura yo tengo separación de estos productos, cremas de leche, yemas de huevo, ¿no es cierto? Se separan y voy a tener una textura no agradable dentro de mi sopa. Siempre controlando cuando trabajo con ligazones, siempre controlo la temperatura, evitar que se evapore demasiado el líquido, eso también es importante controlar, porque si no voy a tener ya no sopas ligadas, sino voy a tener engrudos, ya voy a tener ahí unas mazamorras que no quiero, ya, entonces siempre, por favor, considerar las cantidades, ya. Creo que en cuanto a ligazones de las que vamos a utilizar ahora, le voy a dejar ahí. Dejen ver si no tengo alguna otra más. No, las industriales les vamos a ver después, ¿ya? Entonces, este momento les voy a mostrar ya las fichas que tenía yo elaboradas para las siguientes. A ver, déjenme, voy en cambio ahora compartirles el Excel.
Hoy en la noche mismo yo les subo, les actualizo el Excel con la lista de ingredientes que tenemos para las sopas de esta semana. ¿Ya? Lápiz y papel, por favor, vayan anotando que lo mismo que hice en la clase la vez pasada, ahora ustedes van a tener que anticiparse. ¿Ok? Entonces, importante que anoten, por favor. Ya me voy a... A ver, voy a abrir mi archivo de Excel. Me dan un segundito. Hasta aquí, por favor, preguntas, más preguntas que tengan. Me gusta que siempre hagan preguntas. Si tenemos alguna pregunta más, creo que hemos respondido bastante, ¿no? Hemos conversado bastante sobre estas ligazones. Pero si tenemos por ahí algo más, díganme nomás. Yo sí, profe, me quedó una espinita de antes. Profe, sobre la lecitina, profe, o sea, ¿cómo le agregamos? O sea, ¿de qué parte? O sea, o le ponemos solo las claras, así crudas y ya. Ya, no. A ver, la lecitina es un... O también hay, perdón, profe, también hay un producto que venden en lugar de químicos que venden lecitina así, solo lecitina vale $1, creo, vienen Eso es 10 la gramos. Creo. lecitina. La lecitina es un componente, un ácido graso que se obtiene de productos como la yema de huevo o la soya. Ya sobre todo en la soya es uno de los productos que se utiliza mucho para extraer lecitina, pero es un ácido graso que está presente aquí. Entonces, este ácido graso que está mezclado con una proteína tiene la facilidad de emulsionar las preparaciones, ¿ya? Entonces, normalmente dentro de ya hoy en día se vende la lecitina, sobre todo de la soya, se vende en polvo, se vende en pasta, la lecitina. Entonces, lo que tú haces es incorporar a los líquidos, darle temperatura de no más de 75 grados y darle fuerza con un mixer o con una licuadora, y lo que tienes tú es que se genera un aire que es la emulsión. Normalmente la lecitina de soya hoy en día se utiliza muchísimo para poder realizar estos aires que son parte de la cocina moderna. Ya tú, por ejemplo, tienes un líquido saborizado con tomate, ya tienes un jugo de tomate. Tú calientas este jugo con lecitina y luego puedes generar un aire, ¿sí? Una emulsión a partir de esto, ¿sí? Entonces, es un producto que se utiliza muchísimo dentro de la cocina moderna. Oiga, profe, y para espesar la sopa, entonces sería el fondo, le batimos con un poco de lecitina, de ahí le agregamos a la preparación entera, entonces, ¿o no? No, ¿Cómo le espesaríamos una al sopa? líquido directamente tú ya le puedes agregar la lecitina al líquido saborizado, que como digo, normalmente se utiliza mucho para jugos, por ejemplo, jugos de vegetales o jugos incluso de frutas, porque no solo se utiliza dentro de la cocina salada, Sí, sino profe, se o sea, utiliza... en eso sí le doy la razón, porque, o sea, yo sí he ocupado esa, pero más para pastelería, queda casi como un merengue, más o menos, solo con jugo y ya. La Sino que lecitina, como usted habló, sí, como usted habló de esto, como estamos hablando en las sopas, entonces como, pues a eso me queda la duda de cómo ocupar en la cocina de Sardia. ya. Sí, bueno, se utiliza mucho como digo, con jugos, digamos, con jugos que se obtienen de los vegetales. Ya. Ahora, ya he dejado como es en la otra computadora, pero a ver, les voy a abrir aquí. Les voy a ir Profe, yo tengo una pregunta diga. con respecto también a lo que Fabián está diciendo de las lecitinas. Usted habló sobre la mayonesa. En este caso, ¿la mayonesa tiene que ser las industriales o uno mismo poder realizar la mayonesa para poder hacer ocupar, ¿no? Como un agente? O sea, la ventaja que tenemos con la mayonesa industrializada es el tiempo de vida útil, porque obviamente ya es un proceso industrial que muchas veces se utiliza productos pasteurizados, se controla mucho la temperatura, entonces tú puedes obtener un producto con mayor tiempo de vida útil, ¿ya? En el caso de mayonesas industriales. Ahora, el inconveniente con las mayonesas industriales es tal vez el sabor final que estas tienen. Como recomendación, si es que se va a utilizar enseguida la mayonesa, entonces lo ideal sería hacerla fresca, ¿no? No dejarla mucho tiempo.
como digo, la única ventaja que tenemos con las mayonesas industrializadas es el tiempo de vida útil que estas pueden tener. Y hay que pueden, y sobre todo si vas a tener, por ejemplo, servicios donde no se puede controlar la temperatura, entonces es mucho más aconsejable utilizar estas, ¿ya? Bien, a ver, anotemos entonces, la primera sopa que vamos a hacer de las cremas o veloutés, ya esta es una crema o velouté, es la crema florentina, ¿ya? La crema florentina yo ahora en la noche les subo porque en esta computadora no he tenido ya la requisición final que yo les subí, o sea, la que tengo ya lista para ustedes, pero les voy a ir mostrando cada una de las sopas que vamos a hacer, ¿ya? Tengo entonces una crema florentina. Para esta crema florentina voy a utilizar como base de sabor leche. Ya no voy a utilizar un fondo, voy a utilizar leche. ¿Qué tengo o por qué se llama crema florentina? Porque utiliza espinaca fresca. Entonces aquí voy a tener una sopa ligada, que es una crema o velouté, que va a utilizar, o vamos a utilizar en este caso espinaca, pero va a ser una crema que va a estar ligada con un roux claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo? Mantequilla, harina, voy a ligar la leche, ¿sí? Con este roux, y a esa leche, ¿no es cierto? Voy a agregarle, ya después de que se haya cocinado bien el roux, de que se haya ligado bien esa leche, voy a colocar espinaca, que la escalfé y la procesé para mantener todo su color, ¿ya? Luego lo que hago es salpimentar, ¿no es cierto? Una vez que ya he logrado la homogenización de la espinaca junto con el líquido que ya fue ligado, entonces voy a salpimentar, a colocar nuez moscada también. Les toca buscar características, por favor, leer antes características de la nuez moscada. Yo igual les he de hacer, obviamente vamos a oler, a hacer una diferenciación de este tipo de especería, pero sí sería importante que ustedes estos productos nuevos que vamos a usar busquen una referencia, ¿ya? Siempre lean un poquito antes, ¿no? Tenemos productos nuevos. Finalmente voy a agregar solamente por aporte de sabor un chorrito, un poquito de crema de leche para reforzar, de hecho aquí les he puesto reforzar el sabor de la sopa, ¿sí? ¿Qué más tengo para esto? Esto de aquí no, esto no tengo. Esto es parte de otra receta. Perdónenme, hoy estoy con esto de los cambios de computadoras, ya he dejado ahí la otra Reiki, pero bueno, está aquí. ¿Qué tengo? Unas rebanaditas de pan, voy a hacer unos crutones utilizando un poco de mantequilla y ajo. ¿Cómo hago los crutones? Pedacitos de pan que van a ser tostados en una sartén con un poco de mantequilla y una pasta de ajo. Ya, entonces el ajo que tenemos vamos igual a escalfar y vamos a reducirle a puré. Este ajo vamos a cocinarlo en un poquito de mantequilla, pero así a muy baja temperatura, hasta que la mantequilla se saborice bien del ajo. Y voy a poner ahí mis panes o mis pedacitos de pan y voy a tostar ligeramente, ¿sí? A baja temperatura para que no se queme. O puedo hacerlo igual, solamente mezclando la mantequilla con el ajo al pan y metiéndolo al horno, ¿sí? Lo puedo poner en una bandeja a dejar que se seque en el horno a baja temperatura así mismo para obtener un buen crutón, ¿ya? Entonces, repito, verán, para la florentina que vamos a hacer, ligamos la leche con un roux claro, ya vamos a escalfar la espinaca, a licuarla, a procesarla, ¿no es cierto? A incorporar a mi base de ligada que ya la tengo, salpimentamos, nuez moscada también, un poquito de crema de leche para reforzar el sabor, y vamos a servir con los pancitos, los crutones, que los vamos a cocinar antes en un poquito de mantequilla con ajo, un puré de ajo, ¿ya? Claros con esta sopa. Entonces, ¿qué necesito que ustedes hagan aquí? Que identifiquen cuál es la mise en place. ¿Cuál sería la mise en place? De pronto la espinaca que esté ya, ¿no es cierto?, escalfada, que esté incluso licuada, podemos tener eso como mise en place. Eso podemos hacer antes, ¿no es cierto?, de iniciar la preparación. Es quizás lo único que podemos tener. De pronto podemos La incorporar pasta de ajo. también... Las rebanadas de pan, dicen. La pasta de ajo también, ¿no? Rebanadas de pan. Claro, para las rebanadas de pan podemos tener ya el ajo también en puré, ¿sí? Ahora, a esta sopita, a esta crema, podríamos agregarle también un poco ¿cómo es? De cebolla, si es que desean, como para reforzar el sabor también de la espinaca, ¿ya?
Vamos a la velouté. Ya, esta ya la hicimos. Vamos entonces a la siguiente sopa, que es una velouté. Ya, recuerden, crema o velouté, similar. Lo que tiene, ¿no es cierto?, es un yux o tiene algún tipo de espesante, harina, fécula, ¿no es cierto?, o burre maní que se puede utilizar. Ahora, para esta velouté de setas vamos a utilizar como líquido saborizante fondo de ave. Ahora verán, yo les voy a pedir que para la próxima clase traigan un poco de fondo de ave, elaboren fondo de ave en su casa y van a traer esta base para poder trabajar. ¿Ya? ¿Es posible? Sí, Ya. En parejas, profe, como la semana anterior, como el lunes, perdón. Sí. No, pero tienen que traerse ustedes. Ahora, verán, lo que pueden hacer, fin de semana, cómprense un poco de hueso. ¿Cuánto cuesta? 50 centavos, 90 centavos. Ese hueso que saben darles a los perros. Así. ¿Ya? Y con ese un poco de vegetales y hacemos un fondo oscuro. ¿Verdad? Un fondo oscuro puede ser o puede ser un fondo claro, pero de hueso de res. Ese, si es que es más fácil para usted. Si no, igual hacemos de ave, compramos así mismo un poco de hueso o podemos incluso sacar el hueso de la pechuga de pollo, que es el más fácil, o incluso comprar alas y con las alas hacen un fondo. ¿Ya? Ahora, vamos a necesitar fondo más adelante, entonces no hagan 1 litro de fondo, ya tendría que ser por lo menos unos 4 o 5 litros así. Para unos 4 o 5 litros, con que utilicen unos 500 a un kilo de hueso suficiente, ¿ya? Y hacemos los fondos en casa. Y para eso les voy a pedir esta ¿Y vez que cuánto traigamos llevamos, el profe? fondo. ¿Qué? y esos fondos tenemos guardados. ¿Y Sí, esos cuánto de fondos fondo ustedes llevamos? pueden almacenarlos en cantidades de un medio litro, así, para que los vayan trayendo cada vez que tengamos la clase. Cuando les pida, obviamente. Ya cuando haga quinto, ya no les voy a pedir, pero ahora sí les voy a pedir, para esta semana les voy a pedir fondo. ¿Ya? Como quien van practicando. Así mismo llevamos 1 litro. Sí, ahorita les voy a pedir para esta sopa 250. Ya, entonces van sumando ustedes la cantidad de fondo que necesitemos. ¿Ya? ¿Por Ahora, pareja o individual? ¿cómo? ¿Por pareja o individual? No, pues pareja, por la pareja con la que trabaje. ¿Ya? Bien. Para esta sopa igual vamos a trabajar con un yux. Tenemos un yux que vamos a hacer, pero aquí vamos a hacer un yux rubio, un yux dorado. ¿Qué necesitaba el yux dorado? Trabajar un poquito más de tiempo. 5 minutos, perfecto. De 3 a 5 minutos para el yux rubio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo una sopa que vamos a hacer a partir de champiñones y setas secas. Entonces tengo más fuerza de sabor en este tipo de sopa. ¿Ya? Para esta sopa, en cambio, lo que voy a hacer es empezar en mantequilla a caramelizar las chalotas. Las chalotas son asimismo un tipo de bulbo. Básicamente son la semilla de las cebollas coloradas. No sé si han visto, hay unas cebollas chiquititas de este tamaño que dentro de la cocina francesa son muy valoradas, que son llamadas chalotas, que básicamente son como la semilla de las cebollas coloradas. Pero no sé por qué tienen un sabor diferente al de la cebolla colorada. Entonces vamos a utilizar estas cebollas ahora. Investiguen así mismo, échenle un ojo a las chalotas, busquen fotitos y todos para que vean. Igual voy a mostrarles la próxima clase, entonces, solo para que vayan estos productos que son nuevos familiarizándose. Ya, las chalots o las echalots o las chalotas, lo que voy a hacer es caramelizar en mantequilla. ¿Ya? Adicional a eso, antes en el fondo de ave voy a hidratar el champiñón seco, porque esta vez vamos a trabajar con champiñón seco o con el champiñón de pino que se llama, el hongo de pino que se llama, que es el champiñón seco. Entonces, ¿qué inicio haciendo? Hidratando el champiñón seco en el fondo de ave que voy a utilizar para la sopa. ¿Ya? ¿Qué más hago? Voy esas de chalots, voy a caramelizar en mantequilla. Una vez que estén caramelizadas, voy a agregar el champiñón común, que es el champiñón que voy a utilizar. ¿Qué corte hago para esto? Rondeles. Está perfecto, rondeles. ¿Por qué?
porque es una preparación donde yo voy a procesar todo el producto, entonces no hay mucho inconveniente con el corte que hagamos, pero para ir practicando vamos a hacer rondeles en el champiñón. ¿Ok? Todo eso en la mise en place, por favor. Una vez que he hidratado, ¿no es cierto? He colocado ya mis chalotas, están caramelizadas en la mantequilla, coloqué los champiñones, ¿no es cierto? Caramelicé los champiñones también. Lo que voy a hacer a continuación es colocar el fondo, que, ¿no es cierto?, que tenía, darle unos 5 minutos de cocción, ligar con el rux que tengo ya hecho, ¿sí? Y darle asimismo 1 o 2 minutos más de cocción, hasta que se haya espesado mi sopa, ¿ya? Una vez que Profe, tengo... ¿qué era el RUX? ¿Cómo? ¿Qué era el RUX? El RUX, ya pasamos pues, era la ligazón compuesta que tenía, la mezcla de 50% de mantequilla, 50% de harina. Ah, ya me perdí ahí. Ya. Entonces, repito, las echalot voy a cortar, no importa el corte que realice, voy a caramelizar en mantequilla, a esto voy a agregarle el champiñón en rondel, voy a agregarle el champiñón seco que previamente estuvo hidratado, ¿ya? Luego de esto voy a agregar el fondo y voy a dejar cocinar con el rux hasta que espese. Una vez que haya espesado voy a procesar, licuar o procesar. Si es que es necesario voy a cernir y voy a darle por lo menos unos 3 a 5 minutos más de cocción para que tome textura. ¿Ya? Finalmente, si es que ustedes desean, pueden dejar un poquito de champiñón, hacer nuevamente una duxelle como hicimos la clase anterior, o pueden simplemente decorarle con unas ramitas de perejil. Si quieren incorporar también perejil a la preparación, lo pueden hacer. El champiñón les soporta muy bien, se lleva súper bien con el perejil. Lo recomendable siempre en cremas o veloutés es que no exista demasiados elementos en cortes grandes. ¿Qué quiere decir? No queremos ver cebollas en cortes grandes, no queremos ver tal vez hierbas en cortes grandes, no quiero ver productos con cortes grandes, sino quiero solamente tener la textura aterciopelada de mi sopa. ¿Ya? ¿Claro con esto de aquí? Sí, profe. Ya. Aquí les he puesto un poco de crema de leche. Recuerden que la crema de leche al final refuerza el sabor. Entonces, si yo quiero, esto es opcional. Si yo quiero, adiciono un poco de crema de leche, depende del resultado final que obtenga. ¿Sí? Si veo que la sopa le hace falta como que reforzar el sabor, puedo colocar un poco de crema de leche. Si no, voy a obviar la crema de leche. No es necesario porque ya tengo materia grasa dentro de, ¿no es cierto? Ya tengo la mantequilla, todo. Entonces, solamente si es que ustedes consideran necesario, quieren reforzar el sabor, colocaremos. Si no, los champiñones obviamente le van a dar un sabor súper fuerte a la sopa, entonces va a estar bueno. Ya no es estrictamente necesario. ¿Claros con esta sopa? Sí, sí, profe. ¿Ya? Sí, profe. Bien. Vamos con la siguiente, que es la sopa puré. Tengo 2 sopas puré que voy a realizar aquí. ¿Ya? ¿Vamos bien? Creo que sí vamos a terminar a buena hora. Ya, sí están anotando. Ok. Vamos con esta sopa puré de guisantes. Aquí le voy a cambiar para que no se me confunda. Ya. Para esta sopa puré voy a utilizar como ligazón una puré maní. ¿Ya? Que voy a hacer utilizando mantequilla y harina. Recuerden las cantidades que utilizábamos en este tipo de ligazón. Ya, como para ir utilizando todos los tipos de ligazón en la elaboración de estas sopas. ¿Ya? Esta sopa tiene el mismo principio de la anterior. ¿Qué vamos a hacer? Empezar caramelizando la cebolla perla. Como son sopas purés, son procesadas, realmente no importa mucho el corte que realice, pero como exigencia vamos a trabajar igual un brunoise, no hay problema. Un brunoise, una juliana se puede trabajar tranquilamente para realizar la base de esta sopa. ¿Ya? ¿Qué tengo? Tengo la cebolla que voy a caramelizar asimismo en un poco de mantequilla. ¿Ya?
Para esta sopa es importante que las alverjas, que son el guisante, las alverjas, vamos a utilizar alverja tierna, ya, estén precocidas. ¿Ya? Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar la cebolla en un poco de mantequilla, caramelizamos, colocamos aquí las alverjas que están precocidas también, vamos a irle dando ahí algo de cocción, que se vaya rehogando todo, y cuando tengo ya incorporado toda la cebolla, está bien cocida la cebolla, voy a agregar el fondo de ave. También necesito para esta sopa 250 de fondo de ave. Ya llevo 500, ¿no? ¿Ya? Bien, una vez que hayamos agregado el fondo de ave, entonces en ese momento, en frío igual, coloco la burra maní. Y voy a dejar que vaya espesando mi sopa. ¿Ok? Bien, una vez que haya espesado, asimismo proceso, cierno y regreso a mi cacerola para poder rectificar el sabor. Si es necesario reforzar, un poco de crema de leche al final, si no, asimismo la dejo, si yo siento que el sabor de las alverjas, del guisante está fuerte el sabor, ¿no es cierto? Como que ha tomado sabor en la sopa, no es necesario reforzar. Si quiero agregarle algo más de textura con la crema de leche, perfecto, ¿ya? Ahora, esto voy a colocar, una vez que tenga ya o haya hecho el servicio de la sopa en el plato, voy a colocar sobre unas gotas de aceite de oliva, ¿sí? Voy a colocar un poco de aceite de oliva y asimismo tengo crutones. Entonces ya en la receta anterior tuve crutones, aquí también voy a tener un poquito de crutones. ¿Ya? Ahora, lo interesante de esta sopa es que tengo unas hojas de lechuga aquí. Asimismo, para ir trabajando los diferentes grupos de vegetales, entonces la lechuga en este caso que voy a utilizar va a ser una lechuga asada. Si bien es cierto, la hoja de lechuga Profe, nosotros estamos acostumbrados a hacer solamente en ensaladas, ¿no es cierto? profe, perdone que le interrumpa. Dime, ¿La arveja era término medio? no, tienen que estar precocidas. Precocidas, perdón. Sí, Precocidas. Ah, ya, precocidas. gracias. Sí, agua, sal, nada más. Solamente vamos a cocinar inglesa. Solamente agua, sal. Entonces, una vez que estén precocidas, van a la sopa, ¿no es cierto?, al fondo y vamos a procesar. La idea es que, obviamente, no se nos... si es que yo cocinara directamente en el fondo, ¿qué va a pasar con las alberjas? Recuerden, se me va a ir evaporando el fondo y voy a necesitar luego añadir más líquido. Mejor primero precocino las alverjas y luego coloco dentro de la base de mi sopa para evitar que se evapore mucho líquido en la cocción de ¿qué sería? ¿En qué grupo están las alverjas? ¿En qué grupo estaba? Alberja tierna, verán. ¿Qué grupo de vegetales? Grupo. Verán que esto tienen que colocar en la ficha. Guisantes. Guisantes. Carlos, estás ahí rompiéndote la cabeza, ya. Bien. Como dije también, reforzamos si es que es necesario con un poco de crema de leche al final. ¿Cómo voy a cocinar la lechuga? Vamos en un grill o en una planchita, en una sartén, con un poquito de mantequilla, vamos a irla cocinando para que se pueda asar, ya o sea, que tenga como que esta reacción de mallar, caramelización, ya que esté como tostada, tenga esa textura y nos vaya a aportar luego a la sopa. ¿Ya? Apuntadísimo, verán, quiero hoja de ruta, ahora sí para estas sopas esta semana. Pueden Profe, hacer la eso lechuga. tranquilamente en parejas, van identificando cuáles son parte de la mise en place que yo necesito tener, cuáles son los costes que necesito realizar, ¿ok? En todos los productos. Vamos a la siguiente sopa puré, que es la parmentier. La parmentier es una sopa súper clásica, facilísima de hacer. Es una sopa puré que obtengo a partir de papas. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a realizar asimismo? Aquí sí les voy a pedir que hagamos la cocción de las papas con los elementos de aromatizantes que tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Las papas vamos a cocinarlas directamente en el fondo,
Este fondo lo vamos a aromatizar con algo de romero, tomillo. Por favor, revisar estas hierbas aromáticas, tomillo y romero, sobre todo el romero. Hay que ver ciertas consideraciones porque es una hierba aromática súper fuerte que le va bien a este tipo de sopa, pero no vamos a colocar en exceso. Entonces, en el caso del romero y el tomillo van a ser hierbas aromáticas que colocaremos al final. ¿Ya? O lo que podemos hacer también es aromatizar o infusionar el fondo antes con estas especies para que tomen el sabor. Y ya luego de eso, obviamente desecho, ya no utilizo más y con eso voy a tener desde el inicio el sabor de estas dos aromáticas, ya que aguantan súper bien la cocción. Entonces, voy a cocinar las papas a baja temperatura en el fondo de ave. Profe, ¿qué corte la papa? ¿El medium dice está bien o el large dice? No, recuerden que todas estas sopas son sopas purés. Podemos practicar, ya, les puedo poner, no sé, un small dice o podemos hacer un medium dice. Perfecto, para que vayan practicando los cortes. Igual recuerden que en esta sopa vamos a tener todo el producto procesado. Ya, entonces no es necesario que realmente los cortes sean perfectos, porque obviamente voy a realizar un puré, pero es importante que, obviamente, si tenemos los productos, vamos a ir practicando los cortes. Para no mandarles a hacer más en la casa, todo depende de eso. Si ustedes demuestran hacer buenos cortes en las clases, menos trabajo a la casa, porque si no, festival de las ensaladas van a tener en las casas, si es que continuamos sin imprimir la regla y sin hacer los cortes bien en la clase, ¿ya? Listo, una vez que tengamos cocida la papa a baja temperatura dentro del fondo, ya voy a colocar un poco de mantequilla y todo esto voy a procesar. Ahora, hay que tener mucho cuidado con la velocidad o con la fuerza que yo voy a ejercer sobre esta sopa con la licuadora o con el mixer. ¿Por qué? Porque la papa tiene demasiado almidón. ¿Qué pasa cuando se calienta y se procesa? Este almidón se activa y normalmente lo que voy a tener como resultado cuando le doy mucha fuerza es un producto súper chicloso. Yo no quiero obtener una sopa que parezca un chicle. Quiero obtener una sopa que tenga una densidad, que tenga una textura súper aterciopelada. Entonces, cuando yo proceso, sobre todo y tengo productos como la papa, tengo que tratar de darle una velocidad a una licuadora o un mixer súper bajita. ¿Para qué? Para que el momento en el que yo vaya incorporando, ¿no es cierto?, todos estos ingredientes a través del procesamiento, no vaya a transformar, ¿no es cierto?, la textura en un chicle, sino tenga una textura súper aterciopelada. Entonces, ojo, ahí pongan un ojo así grandísimo con mayúsculas. Cuando vayamos a hacer que la profe esté parada al frente. ¿Para qué? Para no dañar la sopa. ¿Ya? Para ir considerando la velocidad y la fuerza que vamos a ejercer con el licuado o el procesado de la sopa para evitar que nos quede, ¿no es cierto?, que ese almidón se active y que se vuelva un chicle, que es muy común en sopas cuando tengo papas, en purés incluso. Yo proceso con mucha fuerza, el problema es que se me rompe la estructura y voy a tener un chicle. Entonces no quiero lograr eso, ya quiero que esté súper aterciopelado. Facilita esta sopa. Al final, rectifico sal y pimienta. Es una sopa que se sirve caliente también. Todas, bueno, las que hemos visto hasta ahora son sopas calientes. Recuerden, tienen ligazón, tienen que mantenerse calientes para evitar cambiar la textura. Platos calientes también, recuerden, sobre el horno o dentro del horno, si es que tenemos el tiempo suficiente. Platos calientitos para que las sopas salgan súper bien. ¿Ya? Y voy con la última. Copiado las 4. Sí. Ya, Carlos, ya terminamos, se nos muere ahí. Ya, dudas que tengamos con esto, hasta ahora. Profe, Diga. las papas les pone a cocinar directamente con el fondo de ave, ¿no? Y La esto papa, a llama baja. sí, a baja a llama baja. temperatura. Vamos A dejando súper baja la temperatura. sí, súper, o sea, no así, no como el día de la clarificación, no tanto, pero sí baja temperatura. Ya como que ¿Ya? medio, así. Ok. Importante, por favor, aquí el manejar las hierbas aromáticas, como les dije, se llevan súper bien con las papas, súper bien en esta sopa, pero hay que tener cuidado con la cantidad que colocamos. El fondo de ave también lo traemos, son 250 más, vamos por 750. Y ahí nos quedamos, con 750, ¿ya?
Me falta la última, que es el bisque de camarón. ¿Ya? Aquí no Pero vamos vamos a a hacer. hacer Todas esas vamos a hacer el lunes. ¿Vamos qué? Todas esas vamos a hacer el lunes. Todas vamos a hacer el lunes. Hicieron 4 ya el día lunes que pasó. ¿No creen Pero que van a casi a poder las hacer una 10. más? Esta vez nos aumenta entonces, profe. Es que ya sabemos, pues, obviamente. Una más les estoy poniendo. Solo una más. Yo les dije que Hagamos, voy a profe, ir cada vez. hagamos, profe, a las 4, no vayamos a No, avanzar. Disculpe que le cada vez, interrumpa. yo les dije que cada vez voy a ir subiendo el grado de dificultad. Ya tuvieron 4. ¿Y por qué nos demoramos más tiempo? Porque no hice esto antes. Fui haciendo durante el proceso. Ahora ustedes ya se van a anticipar a esto. Ya van a poder hacer su hoja de ruta. Ya van a poder identificar los ingredientes. Ya saben cuáles son los procesos. Entonces, ya va a ser mucho más fácil el ir trabajando en la clase. ¿Ok? Una más que nomás. Pues si ahora tienen cosas de licuar nomás, imagínense. Si hacemos 4 sopas, quiere decir que hacen una sopa por hora. ¿No creen que es muy poquito? Es mucho, profe, 4 sopas. Somos 4 horas. nuevos. Recién es nuestra segunda sesión, profe. Por eso mismo, pues. Por eso mismo les pongo solo 5. Es que después está mucho día llevado a la casa. Así ha sido, ¿no? Pero hacemos Llevas un poco grande. 5 Entonces recipientes tienen llevamos que una echar ellos. tarrinita. Sí. Ya vamos con la última y con esto finalizamos. El bisque de camarón. Recuerden que esta era una sopa ligada que llevaba crema de leche al final y que hacíamos a partir de mariscos. En este caso, el bisque lo hacemos de camarón. Se puede utilizar también otro tipo de crustáceos, como el langostino, langosta y todo para hacer, e incluso trabajar la base de sabor de esta sopa. Les pido en esta ocasión camarón con cáscara. Habíamos hablado cuando elaboramos fumet que nosotros podíamos hacer bases de sabor también a partir de otros recursos de los mariscos y de los pescados, no solamente los huesos. En este caso puedo utilizar toda la estructura del camarón, de la cáscara del camarón o del langostino o incluso el coral para poder trabajar esta base de sabor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos asimismo en mantequilla, cebolla, ajo, zanahoria. Estos vamos a cortar en el caso de la cebolla y el ajo igual en brunoise, la zanahoria igual voy a cortarla en brunoise. ¿Ya? Asimismo, voy a cocinar en Profe, mantequilla. disculpe, la zanahoria, ¿verdad? La ¿Cómo? zanahoria dice medium dice ahí, profe. Bueno, es medium dice entonces ya. Cortes quiero, no hay problema, porque igual en estas sopas no voy a exigirles tanto porque van a ir procesadas, pero ya las siguientes sí también voy a ir pidiendo los cortes igual. ¿Ya? Bien. Entonces, en mantequilla igual inicio caramelizando cebolla o rehogando cebollas, ajo, zanahorias y las cáscaras del camarón. Una vez que haya caramelizado, les pedí un tomate también aquí. Me acuerdo que ¿Qué nomás dijo que era de caramelizar? ya. En mantequilla caramelizamos cebolla en brunoise, ajo en brunoise, zanahoria en brunoise y tomate en brunoise. Ya. Profe, y para hacerle eso, ¿le hacemos el tomate un caseo o no? ¿O solo No. así nomás? No, esta ocasión quiero que mantenga toda la acidez y no quiero tener, voy a trabajar todo el tomate. ¿Ya? Entonces, una vez que haya ya todo esto caramelizado, haya rehogado todo, entonces voy a agregar la pasta de tomate. ¿Ya? Sigo cocinando por unos minutos más hasta que todo se compacte bien, esté súper homogenizado.
ustedes sientan que hay como caramelización, que hay ese asado, ¿no es cierto? Esa reacción de Maillard ahí, coloco brandy. Ya trabajamos con el brandy esta semana, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué voy a hacer con este brandy? Obviamente el brandy, el momento que entra, va a hacer ese choque térmico. El brandy, la idea es que vaya como deglasando todos los sabores que quedaron en la cacerola de los productos que cociné anteriormente. ¿Ya? En ese momento voy a colocar el fumé de pescado. Cocino y voy a procesar. Proceso, cierno y regreso a la cacerola. ¿Ya? En ese momento voy a salpimentar y voy a utilizar, además de sal y pimienta, voy a utilizar un poco de páprica, que es la pimienta roja, páprica o pimienta de cayena. Ya, asimismo, revisamos concepto y origen de la pimienta cayena o de la páprica, ¿ya? Una vez que entonces haya logrado ya la cocción, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? Las cáscaras de camarón me van a aportar muchísimo sabor junto con el fumé de pescado. Una vez que haya logrado ya el procesar, cernir y volver a cocinar, rectifico sal, pimienta y en este momento voy a colocar la crema de leche. Esto me va a servir como ligante, pero también me va a aportar sabor. ¿Ya? Finalmente tengo esos camarones que pelé, ¿no es cierto? Saqué la cáscara, utilicé la cáscara para hacer la base de mi sopa y los camarones los voy a cocinar igual. En una sartén puedo saltearlos un poquito o puedo cocinarlos. Sí, yo creo que una sartén está perfecto. Voy a colocar a estos camarones un poco de perejil. Puedo utilizar mantequilla igual o puedo utilizar aceite de oliva para poder saltear estos camarones. Coloco al final perejil y finalmente estos voy a colocar sobre la sopa. Ya, entonces los camarones no los estoy cocinando dentro de la misma sopa, sino los voy a servir como guarnición. Pero sí estoy trabajando una base de sabor del camarón dentro del bisque. ¿Por qué? Porque estoy utilizando las cáscaras y obviamente voy a utilizar un fumé de pescado también para reforzar la sopa como tal. Esta sopa aquí no vamos a ligarla ni con burre maní ni con roux, sino simplemente vamos a ligar al final con la crema de leche. Profe, ahí donde dice Profe, fumet de pescado, traer estudiantes, ¿y eso cómo No, hacemos? este ¿Nosotros no, lo este sí llevamos tenemos. o...? Chendo, este ya le borro. Ya, no vamos a traer el fumet, Ya. pues su fumet sí tenemos. profe, Gracias, Profe, profe. usted no hace asustar ya siempre. profe, ¿qué nomás iba en el sartén con los camarones? Un poquito de mantequilla o aceite de oliva, salteamos, colocamos perejil picadito y sal, pimienta, nada más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no quiero que estos camarones tampoco como que cambien el sabor final de la sopa. Ah, importante aquí, como estoy utilizando pasta de tomate y tomate, posiblemente de pronto esté ácido, aunque sí tengo zanahoria, que la zanahoria al ser dulce me va a ayudar como a equilibrar el sabor, pero si no coloqué suficiente o si es que de pronto hay mucha presencia del tomate, puedo bajar la acidez con un poco de azúcar. Ya, esto como extra. ¿Ya? Bien, ¿qué tenemos entonces aquí en Mise en Place? Los cortes de los vegetales, básicamente, ¿ya? Ok. ¿Dudas con esta receta? Profe, podemos ir haciendo el mise en place de cada receta, o sea, no hacer de todito una sola, sino una, porque somos entre dos, significa que vamos a hacer Ya, el uno, el ya, otro, está bien, entonces pero al hacemos final en mise en su place. hoja de, ya, pero al final en su hoja de ruta, o sea, obviamente tienen que ir colocando todos los procesos para que el momento en el que están ya en la cocina, no se olviden de nada. ¿Ya? Sí, Y profe. es mucho más fácil que trabajen en coordinación con el compañero de trabajo para que no tengan o no cometan errores o que de pronto se demoren mucho en ciertos procesos. Y este momento ustedes saben que el rato que reciben los productos, ya saben cuál es el proceso y saben cómo tienen que cortar y preparar su mise en place.
hemos revisado las recetas, yo les subo hoy en la noche el documento final que ya lo tengo listo para que revisen los ingredientes nuevamente, si de pronto algo quedó duda, y la próxima clase ya sepamos con anticipación qué es lo que vamos a realizar. Igual, yo les indicaré y les pondré en el pizarrón cuáles son los procesos para que ustedes puedan, de pronto no se olviden, ¿no? Y aparte tengan ahí eso presente y puedan trabajar con mucho más rápido, ¿ya? Profe, eso de la hoja de ruta no me queda claro. Profe, ¿podemos llevar solo la libreta y ya? ¿O hay que llevar impresa esa hoja que nos mandó? No, ya les dije yo, verán que es como ustedes se acomoden. Si es que, Ya. a ver, yo les dije, si quieren imprimirme las fichas vacías para ir llenando, impriman. Si quieren tener una libreta, quieren tener un cuaderno universitario, tienen que, o sea, ya eso ya depende de cómo ustedes se organicen. Pero yo sí necesito que ustedes identifiquen cuáles son los procesos antes de llegar a la cocina. O sea, no quiero que vengan a estar ahí así como la gallina sin cabeza. No, tienen que Profe, venir ya con todos los procesos para poder realizarlos. Eso nos permite a nosotros ya al final tener más tiempo para que ustedes puedan, incluso yo les pueda retroalimentar, porque si es que acaban justo y solo se llevan la comida, o sea, no hay mucho, yo no les voy a poder probar la comida, no puedo decirles de esto está bien o está mal. Obviamente los procesos tengo que ir revisando y ya se califica, pero necesito que ustedes tengan ya con anticipación y sepan qué es lo que van a llegar a hacer. Si llegan ahí, profe, ¿qué hay que hacer? Ya no, pues ya, yo me he pasado 2 horas hoy explicándoles todo, ¿no es cierto? Yo sé que habrán dudas en el proceso y justamente para eso estamos, pero o sea, la idea es que ustedes ya tengan en su cabecita qué es lo que tienen que llegar a hacer. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ok. Con todo, vayan, como les dije la otra vez, vayan haciendo ya sus fichas. Yo al final de terminemos sopas, ahí les voy a pedir las fichas de las recetas. Eso van a tener que entrar en pareja de forma digital. Tomen, por favor, las fotos, guarden las fotos, ya vayan incluso armando sus fichas para que eso entreguen al final de la unidad. ¿Ok? Ya, profe, gracias. ¿Ya? Gracias, Ok. profe. Que tengan Muchas entonces buena gracias. noche. Nos vemos con ustedes el día lunes. Ya, buen fin de semana. Igualmente para Gracias, usted. profe, igual. Gracias, Pase profe. bien. Hasta luego. Chao. Gracias.